Avi Alevi es israelí. Es cónsul de su país en República Dominicana. Tiene un gran conocimiento a nivel político y a nivel social de lo que está pasando hoy en día y por eso es interesante escucharla. Bienvenidos a una nueva edición de En Profundidad y me voy haciendo amigos por el mundo aparentemente. Ella se llama Avia Levi y me acabo de enterar que Avia tiene un significado bastante especial. Avia, ¿querés contar quién sos y qué significa tu nombre? Sí, gracias Jessica por recibirme. Me llamo Avia, muchos dicen Avia, del mundo latino. Significa que mi padre es Dios, los nombres en hebreo tienen significado. Y yo soy la cónsul y jefa de misión adjunta de la Embajada de Israel en República Dominicana, pero también muy activa en las redes sociales y me alegro mucho estar aquí contigo y poder compartir lo que está pasando en Israel. Yo soy Sabra, significa que nací, crecí en Israel toda la vida, de hecho nací, crecí en Jerusalén, luego me mudé a Tel Aviv y empecé a trabajar en el ministerio, en la Cancillería israelí como mi primera misión es ser la cónsul y jefa de misión adjunta en la Embajada de Israel en República Dominicana. Y ahora llegué aquí justo en el tiempo de guerra. Ya vivo en Santo Domingo un año y medio, algo así. Y llegué aquí porque, bueno, Israel es mi casa. Qué fuerte, ¿no? Volverte por una situación así. ¿Alguna vez te había pasado algo similar? Yo creo que lo que pasó el 7 de octubre es el peor momento que vivimos desde el establecimiento del Estado de Israel. El peor momento, el peor ataque, los peores imágenes que vimos, de verdad, masacres de personas, de judíos, la cantidad más grande de judíos que fueron asesinados de la Segunda Guerra Mundial, desde el Holocausto, en tan solo un día. Entonces, para nosotros es muy difícil. Obviamente que habían muchos conflictos y nosotros, los israelíes, enfrentamos con muchas olas, decimos, olas de terrorismo Sí. y también muchas guerras, pero yo también como niña que crecí en Jerusalén enfrenté mucho con el terrorismo palestino, pero en este momento lo que pasó el 7 de octubre fue lo peor de todo lo que vivimos y Israel está en una guerra, ya no es una operación militar o es algo grande. Mira, hay algo que en todas las entrevistas que vengo haciendo no pregunté nunca y creo que es una buena pregunta para hacerte a vos. Cuando vos vas a la escuela ya, cuando sos chica, ¿no? ¿Qué aprendés acerca de todo esto? Porque entiendo que la tzabá es obligatoria, tampoco hay deseo de no hacerla, ¿no? Todos tienen un nivel de sionismo muy grande. Y se me ocurre que debe ser muy distinto a lo que yo puedo haber estudiado acá en Argentina. Sí, nosotros aprendemos que tenemos que defender a nuestra casa. Aprendemos de la historia, aprendemos del holocausto muy detallado, incluso a los 17 años, los que quieren ir con el liceo a Polonia, viajan a Polonia a un viaje muy significado en donde vamos a los campos de concentración y hablamos de la diferencia entre no tener defensa entre aquellos judíos que vivían en Europa durante el Holocausto, que no tenían defensa, no tenían un Estado soberano, no tenían alguien que le puede defender. Y el mundo se quedó callado mientras 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. Entonces, en este momento, cuando vamos ahí, entendemos también el significado y la importancia de tener un ejército fuerte y que el hecho que tenemos un Estado soberano, que no es obvio, que es algo que durante la historia los judíos querían tanto. Fue el deseo de tantas personas que me imagino que vos sabes también, todas las frases y las tradiciones que decimos en el mundo del judaísmo, incluso cuando nos casamos, que rompemos el vaso en la jupá y decimos que es recordar la destrucción del templo sagrado en Jerusalén. O sea, siempre las tradiciones que tenemos religiosas y culturales tienen mucho que ver con la historia del pueblo judío, el pueblo de Israel. Entonces, aprendimos que sí, vamos a ir al ejército, a los 18 años, eso queda muy claro, para proteger y defender. Nunca era cosas como ver el otro lado como algo negativo. Muchas veces estas cosas surgieron de la vida. O sea, habían personas israelíes que vivían en Israel
sufrieron o perdieron personas queridas o familiares por los atentados terroristas, porque estamos hablando de épocas en donde terroristas explotaban en buses y civiles inocentes perdieron sus vidas. Entonces, algunos de los israelíes se sintieron este odio en contra del otro pueblo porque lo veían como, wow, ellos son terroristas, nos quieren asesinar. Por el otro lado, hay muchos israelíes que todo el tiempo dijeron, no, nosotros no lo odiamos a ellos, sino odiamos a los terroristas y queremos paz, queremos llegar a una situación de paz entre los dos pueblos, porque así no podemos continuar. Estaba pensando, hablas muy bien español. ¿Cómo aprendiste tanto allá en Israel? No, la verdad es, viajé después del ejército, justo hablamos del ejército, y normalmente muchos israelíes cuando terminan el servicio militar viajan por el mundo. Es como la época, el tiempo que uno tiene, como ustedes tienen, por ejemplo, Shnat, que es un año que van antes de la universidad. Entonces nosotros ahorramos mucho dinero y viajamos a América Latina o a India, depende cada uno con lo suyo. Yo viajé a América Latina, visité en 11 países. Así aprendí y después trabajé en la agencia judía con jóvenes de América Latina. Sí, se nota que el español lo tenés reincorporado. Sí, aunque bueno, con el tiempo conoces cuando llegas a tu país, a tu patria, ya como que se olvidan los otros idiomas. Eso es lo que me pasa aquí un poco. Llegué a Tel Aviv hace menos de una semana y ya como que me empieza a escapar el español y vuelvo a escuchar el hebreo en cualquier rincón. ¿Volviste a Israel por decisión propia o porque te lo pidieron por tu trabajo? Decisión propia. Lo que hago es algo que también hago de lejos, que es, doy muchas entrevistas y intento informar mucho en las redes sociales de lo que está pasando en Israel y dar información incluso imágenes, videos, explicando qué realmente está pasando, porque muchas veces vemos que la prensa internacional no dice toda la verdad o no dice el lado de los israelíes y cómo todo empezó. Y para mí es muy importante, especialmente, comunicarlo a las personas que no hablan hebreo, porque los que hablan hebreo pueden ver también en los canales israelíes y entender la situación. Pero los que tienen familiares en Israel o amigos en Israel o que apoyan a Israel y no tienen cómo ver la realidad, para mí es muy importante, incluso cuando suenan las alarmas, cuando hay cohetes desde Gaza en contra de Israel, yo filmo Sí. para mostrar qué estamos viviendo aquí. ¿Qué es clave saber para el que no es de la colectividad judía y no entiende nada de lo que está sucediendo? Sí, y yo creo que para nosotros, para el pueblo judío, no tenemos otro país. Hay 22 países musulmanes en el mundo, sin embargo, hay solamente un país para los judíos y es un país tan chiquito. Es verdad que llegamos a muchos logros y de verdad tenemos mucho éxito en distintos ámbitos, por ejemplo, el tema de startup, somos la nación de startup, por ejemplo, de tecnología, etcétera, pero somos chiquititos, es un país chiquito en el Medio Oriente y para nosotros tiene gran importancia porque, como dije al principio, los judíos no tenían un estado durante años y años, fuimos exiliados de nuestra patria, de Israel, en la época de los romanos que llegaron aquí, destruyeron nuestro templo y nos expulsaron a todo el mundo. Todos los judíos originalmente son de Israel y vivían en Israel. Y años de pogroms que nos mataron y nos asesinaron en el mundo, pero nosotros no elegimos ser las víctimas, sino elegimos seguir adelante. Y lo vemos con todos los judíos, vemos muchos sobrevivientes del Holocausto que son conocidos a nivel global, como por ejemplo Primo Levi o Viktor Frankl o otros que abiertamente ellos están hablando de lo que les pasó. Bueno, Primo Levi ya no está con nosotros hace mucho, pero el hecho que ellos hablaban de lo que les pasó y compartían y lograban salir adelante y seguir adelante es algo que hicieron muchos de los sobrevivientes del Holocausto. Pero nosotros no podemos ir a Israel, no tenemos otra opción, no tenemos otro país, no tenemos otra casa. En Israel hay 9 millones de israelíes, dentro de ellos 21% no son judíos. Wow, Los judíos que vivimos ahí sí. no tenemos a dónde irnos. No tenemos. Eso es nuestra casa. O sea, la gente me habla de lo que pasó hace 75 años. Nosotros queremos respetar a todas las religiones, a todos los pueblos, pero sin embargo también tenemos que defendernos y tenemos que quedarnos aquí porque ¿qué van a hacer con nosotros? O sea, eso es lo que siempre digo porque veo
que gente entra a esta discusión que no siempre es muy relevante, o sea, nos dicen, pero ellos te atacaron porque ustedes robaron la tierra. Es irrelevante, o sea, lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro, cómo nosotros convivimos juntos. Los árabes que viven dentro de Israel, el 21% de la población, conviven muy bien con la población, la mayoría nos llevamos bien, hay jueces que son en la Suprema Corte israelí que son árabes, hay partidos árabes en el Parlamento israelí, o sea, de verdad es algo que puede ser posible, pero sin el terrorismo. Entonces, para nosotros eso es lo que aspiramos, que haya paz y que nos den vivir tranquilamente y seguir con los logros de Israel sin el terrorismo. ¿A vos te gusta vivir fuera de Israel? ¿Fuiste por elección o ya tu cara lo dice todo, me parece? No, mira, yo la verdad es una buena oportunidad para mí para hablar de República Dominicana, porque República Dominicana es un país maravilloso, no solamente a nivel de paisaje, sino a nivel de la gente, que es especialmente para mí lo que toca mi corazón y estar ahí como judía y como israelí es algo increíble porque no hay antisemitismo ahí. Es uno de los pocos países en el mundo en donde no hay antisemitismo. Yo no estoy ahí ahora, pero mira, por ejemplo, estos aretes son de ahí, hay aquí la Rimar, que es la piedra nacional tradicional de los dominicanos. Y son de verdad amigos de Israel. Incluso ahora cuando vemos estos ataques, son amigos nuestros, los dominicanos. Ellos son los que el único país que abrió la puerta a los judíos en 1938 era Sí, República Dominicana. mirá vos. Entonces, para mí es un privilegio enorme justo servir mi país ahí, República Dominicana. Y yo creo que soy muy afortunada. Y aparte de eso, por supuesto que siempre extraño mucho a Israel porque Israel es un lugar que, bueno, antes de todo es mi casa. Aquí nací, aquí viví, aquí nacieron mis padres, aquí, tú sabes, mis abuelos, por ejemplo, nunca salieron de Israel. Llegaron aquí de los países árabes, del Medio Oriente, a los 6 años más o menos, y nunca más salieron de Israel. Siempre decían, no tenemos que ir y ver otros lugares en el mundo. Israel es todo. Y yo, o sea, puedo entender porque de verdad Israel es un milagro para muchos de nosotros. Me gusta lo que decís, primero que nada, porque siempre tenés una sonrisa y una mirada cálida, eso es muy del latinoamericano también. Y segundo, que creo que en días tan difíciles, tan duros, tan tristes, yo lo defino siempre como que tenemos el corazón estrujado, partido en mil pedacitos, tratar de sacar una sonrisa y de transmitir lo que es Israel, ¿no? Y un poco de nuestra historia desde otro lugar me parece que también es algo muy clave para estos tiempos, ¿no? Para entender también por qué nosotros como jóvenes levantamos la voz y salimos a charlar casi sin conocernos y apenas decimos sola, pareciera que nos conocemos de toda la vida. Totalmente. Y creo que por ejemplo, lo que a mí me ayuda mucho es ver la sociedad israelí en estos momentos y también el apoyo de las comunidades judías o en general de los líderes en el mundo, como los líderes de la Unión Europea, como Biden, el presidente Biden de Estados Unidos. Este tipo de apoyo también ambos de los líderes del mundo y de las comunidades judías en el mundo y de la sociedad israelí en sí, eso me da mucha fuerza en estos momentos, porque yo creo que a partir del 7 de octubre ya la vida de todos nosotros, nuestras vidas cambiaron absolutamente. También incluye el miedo de qué quieren hacer con nosotros, porque tú te das cuenta que no se trata de cosas, se trata de las cosas más horribles, de los crímenes de la humanidad más horribles que uno puede imaginarse. Y cuando uno ve las fotos y los videos y entiende la profundidad del odio y qué quieren hacer con nosotros en la medida que tienen una chance, eso te hace sentir mucho miedo, mucho, mucho miedo. Eso es el terrorismo, eso es el terror, de sentir el terror y del miedo de lo que puede pasar. Lo que está pasando en Israel, la ayuda que todos brindan, te da las fuerzas para seguir adelante incluso en estos momentos. Quiero hablar de una chica que fue asesinada en la fiesta, en el festival de música. Sí. Es una chica que no estoy segura si hizo Aliyah, creo que sí hizo Aliyah de Brasil. Y ella fue asesinada ahí en esta masacre en donde fueron asesinados 260 jóvenes por Hamas. De verdad, fue una masacre horrible. Ellos escapaban y Hamas siguió disparándoles y quemando gente viva, gente en el auto, violaban mujeres. Y quiero contar de Bruna porque la historia de Bruna refleja mucho la sociedad israelí, porque
publicaron que su cuerpo fue hallado, que encontraron su cuerpo y que ella fue asesinada, que la identificaron y que ella vive sola con solo su madre creo que está en Israel. Entonces, toda la sociedad israelí llegaron al funeral. Personas que no la conocían nunca en la vida llegaron. Y eso, por ejemplo, nos muestra la solidaridad que existe en la sociedad israelí, que uno sufre, que uno se siente solo y todos llegan a apoyarlo y acompañarlo en los momentos más duros. Eso es lo que pasó en su funeral. Yo me quedo como 3 semanas, tengo aquí y luego vuelvo a República Dominicana. ¿Sentís que hay algo que vos podés aportar desde ahí estando adentro? ¿Sentís que podés aportar más estando afuera? ¿Tenés una dicotomía entre qué es mejor y qué es peor? ¿Cómo piensa tu cabeza qué hacer en una situación así? Creo que es muy distinto entre los diplomáticos y cada uno se siente, me imagino, distinto. Yo puedo hablar por mi parte, es que es algo tal vez más personal, pero yo personalmente me siento que aquí aporto más porque mi trabajo, mi enfoque principal es las redes sociales, como dije, Instagram, Twitter, TikTok. Entonces son cosas que puedo hacer de cualquier lugar en el mundo, pero estando aquí me siento que no estoy lejos, que cuando hay cohetes en contra de Tel Aviv, yo me voy con todos al refugio o estoy corriendo con todos a esconderme a un espacio que sea más seguro con todos. O sea, soy parte de lo que sufre mi pueblo, que no lo veo de lejos, sino es para mí personalmente, para mí como Avia es más, no sé cómo explicarte, pero me siento más que para mí es mejor, para mí es preferible, o sea, cuando estando lejos y decir qué está pasando aquí es distinto, estando aquí, vivirlo y poder realmente informar al mundo, estando aquí, sintiendo cómo es levantar de una alarma, cómo es ir a dormir, hablar con las personas desde que llegué, es muy distinto hablar con ellos en el celular y preguntar cómo estás, cómo te sientes, y realmente ver la cara de las personas y ver y escuchar las historias de muchas personas que cada uno conoce a alguien que fue asesinado, cada uno, o secuestrado. En tu vida, desde que naciste, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿habías pasado situaciones similares? No, pero digo, situaciones de riesgo, situaciones donde tuviste miedo, situaciones donde tuviste que aprender a la fuerza de resiliencia. ¿Qué situaciones te habían pasado de ese estilo o ninguna que a vos te haya preocupado? Wow, tantas cosas, o sea, vivir ser israelí cuando el terrorismo te rodea y cuando hay gente que te quiere dañar, siempre hay algo. Somos muy fuertes y creo que los israelíes somos muy especiales. Lo veo cuando miro de otras personas, como ellos, como tú hablaste de la sonrisa, porque muchas veces cuando hubo un atentado terrorista, el próximo día, el siguiente día, la gente ya salió a la calle, ya como, y muchas veces las personas del mundo, o sea, personas que viven alrededor del mundo me dicen, ¿cómo puede ser? ¿No es peligroso? Pero eso es la resiliencia de los israelíes, el hecho de seguir adelante, no importa qué. En mi caso te puedo decir que cuando era niña disparaban hacia mi barrio cada noche, en la época de la segunda intifada, en 2000, año 2000 empezó. Entonces cada noche ir a dormir con disparos, sabiendo que literal tenían que construir como algo que puede defender a los ciudadanos del barrio de estos disparos que fue del otro pueblo árabe cercano. Eso es uno. Y segundo, por supuesto que en esta época, como dije antes, los buses explotaban. Yo creo que eso fue un trauma para todos los israelíes porque ya uno no pudo más viajar, subir al bus, porque nunca sabías, es como jugar con roleta, tú nunca sabías si la próxima vez será justo en tu colectivo, o sea, tú nunca sabes de dónde va a llegar, de dónde, y miles de personas, miles de civiles inocentes perdieron su vida, fueron asesinados por estos atentados terroristas. Eso fue bastante difícil. Entonces, cada vez, como dije, hubo como una época de terrorismo muy fuerte y en estos momentos tú te sientes que estás en época de resiliencia, de que tienes que defenderte, que no sabes qué va a pasar. Sin embargo, creo que lo que pasó el 7 de octubre fue el peor día de la historia del Estado de Israel porque los terroristas entraron
casa por casa en los kibutzim y masacraron, asesinaron mujeres, asesinaron niños, violaban mujeres, secuestraron mujeres. Todavía tenemos más de 212 secuestrados en Gaza, que son civiles, incluso ancianos. Niños que están separados de sus padres, niños que fueron así atrapados y le quemaron vivos. ¿Sabes que todavía no identificamos 200 cadáveres porque están totalmente quemados? Totalmente quemados. Ellos cortaban cabezas de mujeres, de niños, y todo lo que digo es verdad. Yo vi incluso las fotos, algunos compartí, algunos no puedo compartir porque es demasiado duro, pero nunca vimos una maldad así, nunca vimos, eso es la cara de la maldad, eso es la cara del Satán, de verdad, o sea, eso es ISIS, Daesh completamente, están cortando cabezas, cortando dedos. Había una historia de la organización que se encarga en evacuar los cadáveres, los cuerpos. Ellos tienen muchos testimonios y uno de ellos contaba que él vio, entró a una casa en Kfar Aza, en el kibutz, uno de los kibutzim cercanos a la franja de Gaza. Y lo que quedó ahí es una escena horrible. Habían los dos niños, uno de 7 y 10 en un lado, por el otro lado los dos padres. Los niños estaban como, ¿cómo se dicen? Como Atadas. con atados y los padres eran atados. Sí. Y al padre le sacaron ojos, a No, los niños cortaban dedos. Al final de cuentas todos fueron asesinados, por supuesto, pero en el medio había también una mesa en donde los terroristas comían durante hacían eso. no, Entonces, son historias que nos recuerda al holocausto, sí, claro que sí. quemar gente viva, o sea, el hecho que no sabemos si un cuerpo es hombre o mujer, el hecho que tenemos que hacer CT a los cuerpos para entender quién era esta persona asesinada, es algo que ni podemos entender, ni podemos imaginar. Y por eso digo que algo así nunca nos pasó. Al día de hoy, ¿no? Al día que estamos grabando esto, ¿qué se sabe de la situación actual de los secuestrados? ¿Qué se sabe de los kibutzim? Digo, ¿está todo como quedó? ¿Se está haciendo algo al respecto? ¿Qué sabes de todo eso? Voy a empezar con los kibutzim. Los kibutzim fueron destruidos totalmente por Hamas, por la organización terrorista. Ellos quemaban casas. Para entender, las personas que estuvieron dentro de su refugio en la casa, porque en Israel es obligatorio que cada uno tenga un espacio, en todas las casas nuevas que fueron construidas, hay un espacio seguro. Entonces, las personas que entraron a ese espacio seguro, llegaron los terroristas a su casa y empezaron a decir, salgan, salgan ahora. Y habían personas que no querían salir. Entonces, los terroristas empezaron simplemente a quemar la casa, quemaban la casa con la gente adentro. Las casas están totalmente quemadas, totalmente en todos los kibutzim, Sí. no se quedó nada, los vehículos, las cosas, la gente, em, de verdad, como mucha gente que fue asesinada, y de verdad no se quedó nada, y las personas que sí sobrevivieron ahora, por ahora no están ahí, no están en los kibutzim porque no hay nada, están evacuados de la casa. Por ahora hay como 100.000 personas, refugiados israelíes, que están refugiados de su propia casa y tenían que ir a otros sitios en Israel porque no pueden quedar cerca. También en la frontera en el norte, que ahí hay Hezbollah, que también es un brazo de Irán que nos dispara también. Eso es sobre los kibutzim. Sí. Vamos a hablar de los secuestrados. Los secuestrados, sabemos, no tenemos mucha información. Hasta ahora liberaron dos, madre e hija, que fueran liberadas. Y hoy, justo antes de nuestra conversación, dijeron que van a liberar dos ancianas también. Pero para nosotros es importante resaltar que aunque jamás está intentando de manipularnos y manipularle al mundo y decir, aquí estamos liberando los rehenes,
Eso es una manipulación. O sea, el hecho que ellos ahora están tratando de mostrar una imagen que son humanistas, para nada, porque desde un primer lugar, estos secuestrados no debían de estar ahí para nada. Una persona, una joven que fue a una fiesta, no debería ser secuestrada a Gaza. Y un niño que perdió sus dos padres no tienen que estar secuestrado a Gaza. Ni siquiera una mujer con sus dos bebés. No, ninguno de ellos debería estar secuestrado a Gaza. Son crímenes en contra de la humanidad. Entonces, el hecho de que ellos liberan las personas y intentan demostrar una imagen que son humanos, sabemos que no es. Vimos los fotos, vimos los videos, escuchamos las investigaciones de los terroristas, como ellos dicen claramente para qué llegaron y qué hicieron con las personas. Y eso de verdad te da, no puedes creer que existe maldad así en el mundo cuando escuchas sus investigaciones. Entonces, de los secuestrados, vamos a hacer todo lo posible para sacarlos, para liberarlos de Gaza. Desde tu lugar, ¿hay algo que te gustaría contarle a los que estamos físicamente tan lejos, sobre todo los que no son de la colectividad judía y no terminan de entender ni de involucrarse, ni de levantar su voz, ni de decir nada al respecto? Yo quiero decir que a los que no conocen bien los hechos o nunca estuvieron en Israel o no conocen toda la información que tienen está basada más de las redes sociales o no sé, tal vez de la prensa mundial, que sepan que es un conflicto muy complicado, pero que hay también líneas rojas para toda la humanidad. Y yo creo que todas las líneas rojas humanas fueron violados en lo que pasó en el ataque de Hamas. Lo que hace Israel ahora es una reacción a lo que nos hicieron. Y yo quiero decir que ningún país permitiría que una organización terrorista que es como ISIS entrará, pasará la frontera, entrará a las casas de civiles inocentes y empieza a masacrar civiles, entre ellos sobrevivientes del Holocausto, niños, jóvenes, y secuestrarlos. O sea, ningún país permitiría eso. Yo quiero decir que 1.400 judíos israelíes fueron asesinados, no solo judíos, incluso también árabes israelíes que viven dentro de Israel, y nosotros no podemos callarnos frente de eso. Y yo creo que cada uno tiene que levantar su voz, compartir las historias o por lo menos saber hacer como parar antes de ver el fake news o la manipulación que hacen las organizaciones terroristas y entender que Israel no reacciona así porque quiere, sino Israel reacciona así porque debe, porque no tenemos otra opción, porque no tenemos otra casa, porque nosotros retiramos de Gaza en 2005. Gaza tiene una frontera con Egipto también. Israel no está en Gaza, Israel retiró de Gaza y Gaza se quedó para manejar el pueblo así. Y ellos decidieron dedicar el dinero, jamás, la organización terrorista que gobierna, decidió tomar todos los fondos que ellos reciben de Europa y de Estados Unidos y del sector privado y de la ONU, invertirlo en terrorismo. El armamento que tienen, los misiles que tienen, la cantidad de armas con la cual llegaron a Israel cuesta mucho dinero. Construir túneles, que toda Gaza tiene una ciudad subterránea con túneles con arma, eso cuesta mucho dinero. Y el mismo dinero podrían utilizar para realmente hacer bien para el beneficio de los ciudadanos de Gaza, los inocentes, los que no son involucrados en el terrorismo, pero no lo han hecho. Lo que hacen es utilizar este dinero y estos fondos para el terrorismo. Y nosotros como israelíes no podemos callarnos porque, como volviendo al principio de esta conversación, no tenemos otro país, no tenemos otra opción. No importa lo que digan los demás. En este momento estamos en 2023. Los israelíes que viven en Israel no tienen otro país. Es nuestro único país, el único país judío en el mundo. No tenemos a dónde irnos. Si ustedes dicen cosas como free libertad o Palestina libre, ¿a qué se refieren? Tienen que preguntarles, ¿a qué se refiere? ¿Qué es Palestina libre? ¿Qué es desde el río hacia el mar? Significa que ellos quieren todo Israel, Israel completo. Ahora bien, ok, si quieren Israel completo, otra vez, ¿qué vamos a hacer con los judíos que viven ahí? ¿Qué vamos a hacer con 9 millones de habitantes judíos? Eso es lo que tienen que preguntar, no decir cosas vacías sin entender realmente cuál es la idea detrás de ellos.
Porque decir liberar Palestina, ya nosotros salimos de Gaza, ellos tienen autonomía ahí, pueden hacer lo que quieren. Tienen frontera con Egipto, que es un país musulmán. 20.000, aproximadamente 20.000 obreros palestinos entraban a Israel a trabajar. Algunos de ellos también ayudaron a dar información a esta organización terrorista. Entonces, antes de gritar slogans que son de verdad, tienen más profundidad de lo que ustedes piensan, tienen que averiguar bien. Yo creo que lo pensé desde que empezó esta guerra, que una persona que de verdad no está involucrada, nunca estuvo en Israel, nunca conoció a alguien de israelí o a alguien que es palestino, tiene que, para realmente tener una opinión, tiene que leer 2 libros, uno escrito por parte de israelí, uno escrito por parte de palestino, y hacer 2 conversaciones largas, uno con israelí y uno con palestino. Y luego que cada uno decida, porque claramente aquí hay 2 narrativas distintas. Pero creo que si hay algo que todos nos ponemos de acuerdo es que estamos en contra del terrorismo. Y eso hay que decirlo claro. Yo diría claro y bien fuerte y bien alto. La verdad que te quiero agradecer tu tiempo. Sos clarísima explicando, tener un testimonio tan real, ¿no? En real time de lo que es estar allá, pero sobre todo la cantidad de data que tenés vos por tu trabajo. Y solo quiero agregar que a veces me dicen, tú tienes dónde esconderte, vos tenés dónde esconderte cuando los palestinos no tienen, pero yo tengo dónde esconderme porque mi gobierno y la gente invertimos en seguridad, porque nos importa la vida de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, tengo dónde esconderme. No siempre es verdad, pero la mayoría tenemos porque invertimos en eso. Cuando jamás una organización terrorista gobierna Gaza, su responsabilidad es tratar a las personas. Y si no, como sabemos, es una organización terrorista, hay que bajarlo, hay que eliminarlo. La realidad es que ninguna persona de este mundo tendría que pensar la vida en invertir para esconderse. Uno trabaja para tener una buena vida, una linda vida, y no hay por qué vivir escondidos, tampoco hay por qué tener vergüenza de contar quiénes somos. Digo, me parece que son tiempos donde uno vuelve a conectar con el holocausto y más le duele esto del no respeto a la identidad, ¿no? Y ahí es donde todos nos encontramos y nos sentimos parte de lo mismo. Me pasa con cada persona que hablo en Israel. Y la verdad que desde acá, desde en profundidad, busco que todo lo que es el mercado de la hispana pueda realmente comprender sin ningún tipo de filtro, de ningún medio, la voz, o sea, no solo comprender, escuchar la voz, mejor dicho, de todos los que están allá y nos pueden transmitir qué es lo que está pasando. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y el hecho que están señalando casas con estrellas de David alrededor del mundo, eso también me da piel de gallina, ver fotos exactamente como fue en Alemania de 1933, a partir de 1933, cuando Hitler subió al poder. Ver esto pasando en el mundo me duele mucho y creo que ojalá que también la comunidad judía puede sentirse segura sin tener que esconderse, como bien dijiste. La verdad que un placer enorme charlar con vos. Gracias por tanta info. Una misma le hace pensar y repensarse todo el tiempo. Y una cosa es haber estudiado en la escuela cómo son los hechos y otra cosa es que me lo cuentes vos en primera persona. Así que gracias. Por favor. Y abrazo.